Pues lo dicho, hablemos de meditación, que luego cuando uno aborda un poquito dentro resulta que no es meditar en el concepto o en la definición de pensar. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es aclarar qué es la meditación y para qué nos puede servir y qué experiencias hay en otros países de nuestro entorno y también de un poquito más lejos. A ver cómo podemos entender esto de la meditación. José Antonio Gómez, maestro Reiki y también de meditación, muy buenos días. Muy bien. Lo primero es definirlo, claro, ¿qué es la meditación? Muy bien, pues la meditación, bueno, tenemos un concepto de meditación, que es el concepto de reflexionar, de discurrir, de contemplar sobre un asunto. Tengo un asunto y tengo que meditarlo. Ese es el concepto que normalmente conocemos de meditación. Realmente meditación significa también concentración, es prestar toda tu atención, enfocarla en algo. Lo que significa que cuando estamos reflexionando, discurriendo y estamos meditando sobre un tema, también es meditación, estás concentrando tu energía y tu enfoque en eso. Lo que pasa es que la meditación que vamos a hablar aquí es de la meditación en tu ser interior, en tu interior. Entonces la meditación es un estado natural de conciencia. Conocemos 3 estados de conciencia: el estado de vigilia, que es este que estamos aquí, donde todos nuestros sentidos están vigilantes, están despiertos, estamos viendo, estamos escuchando, estamos sintiendo. En ese estado de conciencia nuestra mente está consciente, es la que actúa. Luego conocemos otro estado de conciencia, que es el estado de sueño. El estado que utilizamos para no solamente descansar el cuerpo físico y mental, sino para recargarnos de energía. En ese estado se dice que tomamos también energía universal, energía que es uno de los sitios donde tomamos energía. Ahí la mente está subconsciente, no es la mente consciente. Luego tenemos un tercer estado, que es más profundo, es el de sueño profundo. Cuando dice, he dormido 2 horas, pero he dormido como un tronco, me ha sentado de maravilla, te sientes incluso con alegría, no solamente descansado física y mentalmente, sino con alegría, con entusiasmo, te sientes bien, ¿no? En ese estado, que es mucho más profundo, conectamos más con esa fuente interior de energía, por llamarlo alguna fuente, o fuente universal de energía. Y luego está el cuarto estado, que es el estado de meditación. El estado de meditación es mucho más profundo que el sueño profundo. Lo que ocurre es que si en el sueño y en el sueño profundo la mente es subconsciente, no estamos conscientes, en el estado de meditación somos conscientes en todo momento. O sea que estamos en un estado profundo con nuestra mente totalmente consciente. Ese es el estado de meditación. Entonces, lo que hacemos en meditación es intentar conectar con ese estado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo conectamos con ese estado? Realmente decimos, vamos a meditar, voy a meditar. Pero voy a meditar es como cuando dices, voy a dormirme. Tú no le das un botón y te duermes. Sí, sabes tienes que iniciar unas pautas, ¿no? Efectivamente, hay una serie de circunstancias que te ayudan. En el caso del sueño, pues tenemos una habitación cómoda, una cama, una sabanita, oscuridad, silencio, una serie de circunstancias que te van a ayudar a introducirte en ese estado de sueño, porque no ocurre cuando tú quieres, además como te quieras dormir no te duermes. No te duermes, cuanto más. En el caso de meditación igual, como quieras meditar, no te vas a meditar. Creamos una serie de circunstancias, igual en el caso del sueño, que favorezcan que se produzca ese estado natural de conciencia, ¿no? Y eso, claro, se entrena, me imagino, no surge por generación espontánea. Ese tema es clave. Estamos en nuestra cultura actual y moderna acostumbrados a la pastillita. Te tomas una pastillita y ya está la solución, te tomas una pastilla para otro, ya está, queremos la solución. Y la meditación es un proceso, bueno, depende, hay personas que de forma natural tienen facilidad, pero es un proceso de tiempo. Es como si vamos a meditar, vamos a una maratón. Venga, Fulgencio, vamos a una maratón. Mañana no nos podemos ir a una maratón, tenemos que entrenarnos, es decir, requiere un tiempo, ¿no? La meditación es así, requiere su tiempo. Lo que pasa es que los beneficios pues son grandes, totales. Bueno, claro, como realmente yo creo que de manera general no está estandarizado o extendido el uso de la meditación o la práctica de la meditación,
pues claro, tampoco conocemos los beneficios que nos pueda aportar, porque como decía, prácticamente es como un sueño reparador de desconectar eso que nos tiene del entorno, o es precisamente reenfocarlo desde otro punto de vista. Es de todo un poco, ¿eh? Es por una parte desconectar, es por otra parte de reconocer, la meditación una cosa que te permite es estar presente. Los sabios desde hace miles de años nos dicen el pasado está pasado, no tiene sentido, el futuro es un misterio, pero el ahora es un regalo, por eso se le llama presente. O sea que ya los sabios nos han dicho que el estar en el ahora es todo un regalo. Pero ¿cómo estamos en el ahora cuando nuestra mente está normalmente proyectando o futuro o pasado? La mente siempre está ahí, aparte de cargada de información. La mente sabemos que a veces es como un ordenador que le das una tecla y reacciona y te da automáticamente. Actuamos muchísimo de forma automática. La meditación te va a permitir estar presente. Creo que ese es uno de los grandes cosas que nos aporta la meditación. Aparte de beneficios físicos que hay, claro, porque lo conectábamos de una manera clara con nuestra salud, con la salud de nuestro organismo. En este sentido, ¿a qué nos puede beneficiar? La salud en todos los sentidos, a nivel físico, porque cuando practicamos meditación, una de las cosas que practicamos es la respiración tranquila, es tranquilizar la respiración. Tranquilizar la respiración es tranquilizar el corazón, y a eso bueno, los médicos lo saben, que es salud. Cuando estamos ansiosos, estamos muy acelerados, y el relajar la respiración permite, bueno, una enorme cantidad a nivel físico. Luego a nivel mental, emocional, pues desaparece la ansiedad, desaparece si estamos un poco deprimidos la depresión, o sea que abarca todo a nivel holístico, todo el cuerpo, físico, mental y emocional, ¿no? Yo solo con que nos quite la ansiedad y el estrés que nos provoca la situación actual, sí, ya habríamos ganado mucho, porque esas situaciones nos van a desencadenar también otras enfermedades. Pero, ¿cómo está? Como decíamos, el estado de la nación. ¿Cómo está el estado de la meditación en España con respecto a otros países? Porque tiene conocimiento, por su experiencia, José Antonio, de cómo se desarrolla en otros países, ¿no? Sí, claro, en países como la India, como el Tíbet, Japón, países orientales, han desarrollado y han practicado muchísimo. Ellos tienen una filosofía distinta. Ellos dicen, voy a hacer un pozo porque sé que voy a tener sed. Aquí nuestra cultura es, cuando tenga sed me voy a hacer un pozo. Y ya eso es una gran ventaja. De todas formas, la meditación es un estado natural de conciencia que no tiene nada que ver, aunque se ha practicado muchísimo en la India y en todo este tipo de países, pero es un estado propio del ser humano. Entonces, que además no está ligado a ninguna religión ni a ningún movimiento filosófico, ¿no? Es algo natural, igual que el sueño, igual que el estado de vigilia, ¿no? Y probablemente se haya practicado en culturas antiguas que se han perdido, y se ha perdido esa tradición, que sí se ha mantenido, por ejemplo, en India, o como se habla de la medicina tradicional china, que ha ido transmitiéndose, ¿no?, de generación en generación, sí, durante incluso milenios. En nuestra cultura cristiana también se ha practicado. Lo que ocurre es que son muy pocas personas, no se ha difundido, ¿no? Yo este verano tuve la suerte de hacer un retiro espiritual en la Casa de la Espiritualidad, de Ejercicios Espirituales de Santa Teresa de Jesús, en Ávila, y bueno, se practica la meditación. Lo que ocurre es que no está difundido al público en general, ¿no? De alguna forma tampoco interesa mucho, porque significa eso estar presente, significa estar aquí y ahora, significa no permitir ni que pensamientos de pasado o futuro afecten tu estar, significa ver la realidad desde este momento. Y eso, bueno, a muchos niveles no interesa que las personas estemos tan espabiladas, es mejor que estemos más bien dormidos, ¿no? Por lo menos adormecidos. Sí. Si quien esté en casa, que diga, pues sí, mira, no consigo ni calmarme, ni encontrar sosiego, ni un antiestrés que me sirva para atajar la causa, que es lo fundamental,
¿cómo pueden iniciarse o cómo podemos iniciarnos en la meditación? ¿Qué consejos iniciales tendrían que darse? Muy bien. Mira, hay un libro que se llama El poder de la hora y un mundo nuevo ahora, de un maestro de meditación moderno que se llama Eckhart Tolle. Y a este hombre, a Eckhart, fueron una vez a visitarlo una persona. Mira, hay numerosos cursos de meditación, técnicas de meditación, que son maravillosas durante todo un año. Quiero hacer lo que te parece, que me puedes instruir. Y este hombre le decía, mira, está estupendo, todas esas técnicas, todos esos cursos, todo eso es maravilloso. Yo doy cursos de meditación, ¿no? Pero lo más importante es la práctica diaria y el centrarte en la respiración. Tenemos que parar al menos como mínimo 10 minutos al día para relajarte, tumbarte y interiorizarte. Empezar a escuchar tu cuerpo, empezar a escuchar tu respiración. Eso es ya un gran paso. Incluso decía Eckhart Tolle en esta conferencia que a esta persona puedes conseguir más durante un año haciendo esto, pararte 10 minutos, centrarte en la respiración, escuchar tu respiración, relajar la respiración sin esperar. Luego explicaré qué es lo que ocurre en la meditación. Eso puede incluso tener más beneficio que hacer un montón de cursos, ¿no? O sea que claro, es muy importante, lo decíamos antes, la práctica, si es posible, diaria, o al menos 2 o 3 veces a la semana, pararte. Es que tenemos que pararnos, hay que parar. Eso es... Por lo tanto, primer consejo, 10 minutitos, todos los días, parar y centrarnos en nuestra respiración. Céntrate en la respiración, poco a poco vas relajando esa respiración. En la meditación lo que intentamos es ser testigo de esa respiración. Hay muchísimas técnicas de meditación, O sea, hay técnicas de meditación que son, por ejemplo, observación de un objeto. Puedo observar un vaso de agua, una flor, una vela. Son técnicas muy típicas de meditación. Observas y te centras toda tu atención ahí, porque decíamos que meditación es concentración. Luego hay otras que son a través de vibraciones del sonido, utilizamos más que la vista el sonido, otras por visualización, meditaciones guiadas, que yo hago mucho, y todo esto. Pero la respiración es un proceso natural que además no interviene ni la mente ni el cerebro, es la inteligencia de tu cuerpo, por decirlo de alguna forma, es quien se encarga de ese proceso respiratorio. Y es un proceso que no conlleva ningún tipo de pensamiento en sí. Yo estoy mirando el vaso, pero hay agua, el agua me puede sugerir el océano, un río, puede engancharme con otra serie de pensamientos, el río, la lluvia, tal. Entonces, no a la playa en vez del invierno. Claro, pero la respiración no. La respiración no te sugiere nada. Por eso es muy importante centrarnos en la respiración. Ir simplemente relajando tu respiración y poco a poco ser testigo, porque meditación significa ser testigo de todo lo que vaya, ser testigo de tus pensamientos que van a ir surgiendo, ser testigo de las emociones, que también van a surgir emociones, que podrán ser, normalmente las emociones son negativas, que pensamos, me he emocionado. La emoción siempre es una reacción negativa, que viene sobre todo del ego. Mezclamos lo que es emoción, ese es otro tema, lo que son emociones y lo que son sentimientos. El sentimiento viene desde ese espacio del ser, ese espacio de energía pura que está dentro de nosotros, ¿no? Que es uno de los espacios además que nos sintonizamos cuando meditamos. Entonces, intentar ser testigo de todo lo que suceda, de pensamiento, y aceptándolo, pero alejándote de verlo de una perspectiva, ¿no? Pues José Antonio, hace un instante ha dejado la pregunta en el aire para ver qué ocurre en la meditación. Muy bien. ¿Qué ocurre? Por lo tanto, tratamos de darle respuesta que pueda entender qué ocurre en ese proceso en el que se va ejercitando el cuerpo y la mente. Lo más importante que ocurre en la meditación es que vamos a estar presentes. Vuelvo con esta palabra porque es muy importante, porque estar presente significa ver la realidad, entre comillas, de ese momento y empezar a escuchar tu cuerpo. O sea, tenemos tantos pensamientos, tanto de futuro como de pasado, que nublan nuestra percepción del momento presente. Entonces, lo primero que beneficio es estar presente y empiezas a sentir tu cuerpo, empiezas a observar, surgen pensamientos, pero empiezas a ver los pensamientos desde cierta distancia, con lo cual eso te ayuda a llevar el día a día, ¿no? Otra cosa que ocurre es que ese estado de conciencia, que hemos dicho que es muy profundo cuando estamos en los 4 estados de conciencia, te va a ir conectando con ese espacio de energía
pura que hay dentro de ti. Que, bueno, en el yoga se habla del espacio del corazón. Hay un gran santo de la India, Bhagavan Nityananda, que decía: el corazón es el centro de todos los lugares sagrados. O sea, qué espacio tan importante. En nuestra cultura cristiana, bueno, tenemos el Sagrado Corazón de Jesús. Qué importante es el corazón, porque normalmente damos muchísima importancia a la mente, ¿no? Ya se ha descubierto científicamente que el corazón es 100 veces, a nivel energético, de energía, es 100 veces, a nivel eléctrico, más potente que el cerebro. Y a nivel magnético es 5000 veces más potente que el cerebro. O sea que una de las cosas que hacemos también en meditación, estoy hablando con conciencia de testigo, de estar presente, es conectar con el espacio del corazón, con la energía del corazón. Que hoy es el día de San Valentín, el corazón es el amor, así que estamos hablando de meditación y corazón, que en un día tan importante. Felicidades a todo el mundo. El corazoncito que está puesto en todos los escaparates hoy en día, como decíamos al arrancar el programa, lo digamos en el idioma en el que lo digamos, que lo hagamos durante todo el año, que no nos acordemos solo de San Valentín. Bueno, habrá que analizar el origen de todas estas celebraciones, porque a veces es bastante curioso. Pero ese sentimiento de amor, en este caso no estamos hablando de pareja, sino de un sentimiento general de sensaciones que deben estar dentro de todo el mundo, se supone. ¿A eso te lleva la meditación? A eso te lleva, o sea, normalmente esperamos que haya circunstancias externas que nos provocan esa conexión con nuestro ser. Ayer tuve un chico que él es arquitecto, tiene 32 años, y me comentaba que él de pequeño estaba súper conectado con su ser, que era muy entusiasta, que se hacía preguntas trascendentales. Yo era muy pequeño, pero me hacía pequeño. Y que eso poco a poco lo había ido perdiendo, y había venido a las clases de meditación y decía: ya es que algo tengo que hacer, es que ya no soy yo, ¿no? Entonces había perdido esa conexión con esa energía pura, con ese espacio del corazón, que sabemos que es un espacio que cuando nos conectamos somos realmente nosotros. O sea, que la meditación te va a hacer conectarte con tu yo interior, con tu verdadero ser, ¿no? Tu esencia. Que debido, bueno, a esta era moderna de tanta aceleración, pues hemos perdido contacto con ese espacio. Espacio de energía muy vinculado, como decíamos, con el Reiki, que se practica, que es como el aprovechamiento de la energía universal, de lo que hay a nuestro alrededor. Muchos de casa, además siendo de Jerez, que quien no toca no ve, le cuesta trabajo entender esto del flujo de energía, pero se ha visto, y lo hemos hablado en varias ocasiones, como a veces cuando queremos calmar algún dolor simplemente agarramos a la otra persona y estamos transmitiendo energía. Nuestro cuerpo es pura energía. Eso se va descubriendo además científicamente en la composición atómica de todo cuerpo, o subatómica en este caso, que en el fondo somos sobre todo energía, ¿no? Sí, eso, bueno, ya la física cuántica, que lleva muchísimos años, desde Einstein hasta aquí, está muy avanzada. Es que todo este tipo de cosas, la verdad, ahora es muy fácil. Si lo queremos, es muy fácil de entender. Es muy bonito. Bueno, estamos hablando de Reiki, que se han demostrado mucho, pero de meditación igual. Hace no sé si son 6 o 7 años, hubo un congreso en Washington de neurocientíficos, son científicos que se dedican a las neuronas, que son los nervios, las conexiones que tenemos en el cerebro, y por otra parte los contemplativos, personas que se dedicaban a la meditación, a la contemplación, que bueno, estaba por ejemplo el Dalai Lama, estaban un grupo de personas que eran muy reconocidas a nivel de... y unieron su fuerza. Y de ahí salió, que ya se está aplicando todo el día en los colegios, en la enseñanza. Bueno, empezaron con las enseñanzas medias y en las universidades para la práctica de la meditación. Y bueno, el rendimiento que ya se está demostrado, el rendimiento de la meditación aplicada en personas que están en estudio es de un 30% más. Su rendimiento escolar. O sea, lo importante que es la práctica de la meditación para todos, ¿no? Uno tiene que hacerlo para los niños, el poder concienciar, y muchas veces no somos capaces nosotros de poder llevar a los niños, pero sí que profesionales del tema puedan quizás hacerlo y poder difundiendo de esa necesidad.
No sé, ¿ves que sea posible realmente que eso pueda llegar a los colegios, a los centros educativos? Bueno, no es fácil, porque hay tantas políticas, hay tantas cosas por medio y tanta burocracia que no es fácil. Yo hace 4 años lo intenté de forma gratuita y desinteresada, tanto en colegios como en institutos, ¿no? Y bueno, depende un poco a veces con la persona que te tope. Ahí, en el caso de los colegios, bueno, esto tiene que ser a través de un organismo que esté con la Junta de Andalucía y tal, y te ponen dificultades. En Estados Unidos ya empezaron hace unos años. Yo espero que aquí llegue alguna vez, ¿no? Y comencemos, porque una de las cosas que estamos viendo con la juventud es que están totalmente desconectadas y que está muy desconectada de su ser, por decirlo de una forma muy directa. Y entonces no son felices. Y las personas, cuando no son felices, pues no traemos cosas buenas, ¿no? Y esta puede estallar todo por cualquier lugar. Claro. Por lo tanto, la meditación puede traernos muchas consecuencias positivas y lo dejamos ahí como arma terapéutica personal, porque encima la tenemos a nuestras manos. Sí, ahí no necesitamos a nadie. Y si no lo tenemos claro cómo poder hacerlo, pues poder acudir a profesionales en este caso. Por cierto, me voy a agachar un momento que he vuelto a tirar el boli, que esto es tónica del programa y de Fulgencio Arias, tirar su boli, así que vuelvo y lo cojo. ¿Por qué lo digo? Bueno, José Antonio, si hay alguien que quiera contactar, que diga, bueno, yo no sé, me gustaría que me ayudaran a meditar, por ejemplo, ¿cómo podrían ponerse en contacto? Bueno, pues tienen el teléfono, que es el 646 125 171. También la página web, que es www.reikijerez.es. Pues con esa página web y con el teléfono 646 125 171. Y si no, pues hacen como nos llaman ustedes y le damos todos los datos que necesite. Por cierto, teníamos pendiente dar un dato que nos habían llamado cuando estuvimos hablando de musicoterapia aplicada al embarazo y al parto. Nos llamaron varias personas para saber dónde se encontraba Gestación Saludable. Es en el Centro de Forma y Línea. De todas formas, dentro de un ratito, a lo largo del programa os vamos a dar los datos para aquellas personas que nos han llamado pues solicitando esos datos y ese encuentro. Pues José Antonio Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros y de momento yo creo que la primera invitación, volvemos a casi al principio. Busca 10 minutitos de respirar, simplemente, ¿no? Respirar, hay que pararse para respirar, es muy importante. Y el contacto con la naturaleza, también, las dos cositas. Pues mira, qué mejor que... Bueno, ahora con el frío, irse a meditar a los alcornocales, puede pasar un poquito de frío y quedarse un poquito congelado, pero da igual, tenemos el entorno apropiado en toda Andalucía y lo hemos puesto a través de algunas rutas pedestres que son saludables y que puede aprovechar para parar esos 10 minutitos. José Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Seguiremos en contacto con él y hablaremos de otras cuestiones. ¿Por qué? Porque decía, y hemos hablado de que es el día del amor, de los enamorados, el día de San Valentín, pero también es el Día Europeo de la Salud Sexual. Y es que tenemos varias noticias.